Buenos días, soy Martina López y soy investigadora en formación en la Facultad de Filología de la UNED. Quiero agradecer a los organizadores de este congreso por haberme dado la oportunidad de participar y agradezco también a mi director de tesis, el profesor Salvatore Bartolotta. Empezando entonces con mi propuesta de ponencia. Isabella Morra se coloca cronológicamente a principios del siglo XVI, recogiendo simbólicamente en su existencia dos condiciones que marcaron su vida. Por un lado, la condición femenina, que la veía obligada a someterse al control masculino por parte antes del padre y después de los hermanos, y por otro lado, la condición meridional, o sea, la situación que caracterizaba la Italia del sur de ese momento. Esas zonas pertenecientes al reino de Nápoles estaban fuertemente impactadas por tres graves factores: las guerras de matriz casi feudal, la peste y el hambre. Como siempre, se puede constatar como la macrohistoria que cambia los sistemas políticos y sociales tiene recaídas, consecuencias en vidas individuales que intentan encontrar una identidad y un espacio propio, así como lo hizo la vida de Isabella. Esa misma guerra, que se concluyó con la paz de Cambrai, que entre otras cosas decidía el dominio español en Italia del Sur, fue el motivo del nacimiento de Isabella en la roca de Favale, correspondiente a la actual zona de Valsini, en la Basilicata Oriental. Y no en el palacio perteneciente a los barones de Nápoles. En esa tierra tan inhóspita, según Isabella, que casi parece asustarla, vivirá toda su vida esperando la llegada de algo o de alguien que pueda salvarla y otorgarle la vida que ella siente merecer. Isabella morirá, sin embargo, muy joven por mano de uno de sus hermanos, el cual encontró oportuno asesinar también al maestro pedagogo que instruía a la joven. Unas muertes crueles, sin sentido, perpetradas por el solo motivo de querer callar la voz y el intelecto de Isabella, culpable de haber querido ir más allá de lo que le era permitido en cuestión de formación intelectual. Así como su sobrino Marcantonio Morra en el 1629 escribía de ella, la poeta se había dedicado con pasión a sus estudios sexum superando, expresión que se puede entender de dos formas. Podría ser la constatación de las capacidades de la poeta que ha sabido vencer los límites y los condicionamientos impuestos por su condición femenina, pero también podría ser un juicio con consecuente condena sobre el atrevimiento de Isabella en superar los límites concedidos y decorosos de su formación, adentrándose en áreas de estudio que no eran convenientes para ella, como una lírica y además una lírica rebelde y resentida hacia su propia vida. El territorio que rodea Favale, la Valsini de entonces, está mayormente cubierto de bosques que en ese siglo estaban llenos de brigantes y de fugitivos. La torre donde ha vivido Isabella, así como la describe Benedetto Croce, que ha querido ver con sus ojos esas zonas para entender exactamente qué tipo de vida llevaba Isabella Morra, es más que un lugar apto para vivir, una torre de control, podamos decir así, para detectar incursiones de piratas y defenderse de ataques desde el mar. Probablemente este aspecto tan militar de su morada hacía sí que Isabella no consiguiera pensarla como un lugar de serenidad y de vida tranquila, sino seguía viéndola como una suerte de prisión que le impedía abrir las alas, pudiendo solo constatar que también toda la naturaleza que la rodeaba participaba de ese paisaje triste y agresivo. En sus poesías hay una evidente correspondencia entre su sentir y todo lo que ella puede ver en su día a día, cuando en evidente soledad se aventura quizás poco lejos de casa, pero lo que es suficiente para sentirse perdida en esa desesperación interior y exterior.
La intervención de la naturaleza es común en el canon del stilnovismo y del petrarquismo del Cinquecento y en este último en especial manera es fruto de una elección estilística atada a la voluntad de recortarse espacios de originalidad en un contexto literario de matriz fundamentalmente imitativa. En el caso de Isabella, desde el primer soneto, la autora pone al centro dos conceptos fundamentales para su poética. Su propio ser, concebido como talentoso y demasiado joven para perder sus mejores años tan lejos de la fama, pero sobre todo de los centros neurálgicos de inventiva poética de ese momento. Y el segundo elemento es esta correspondencia con la naturaleza, casi participación de la misma en su desgraciada suerte. En el poema I fieri assalti, que es el primero del corpus, encontramos los versos. I fieri assalti di crudel fortuna, scrivo piangendo, e la mia verde etate, me che in sivili ed orrende contrate, spendo il mio tempo senza lode alcuna, que se podría traducir como los crueles ataques de desesperada fortuna, escribo llorando, y mi joven edad, que es tan miserable y horrenda a tierra, gasto mis años sin ningún elogio para mi poesía, entendiendo. Aquí ya se nota el paralelo de la autora entre su estado interior, pero también exterior, o sea, su joven edad sacrificada al anonimato a pesar de su talento. Y el lugar geográfico que le pertenece, unas tierras desconocidas y sin ningún atractivo, al revés, sombrías y rocosas. Se puede distinguir el ritmo alternado de las temáticas en los 4 versos, los ataques de la suerte, su tristeza en contraste con su edad, las inhospitales tierras que la rodean, el tiempo de su vida que está perdiendo sin ser conocida. En el siguiente soneto, que se considera el tercero de la recopilación, se evidencia otro matiz del sentimiento de Isabella hacia su tierra, que no obstante todo le permite ver el mar gracias a esta visión, imaginarse la llegada de algún barco que le regale alguna noticia del padre. D'un alto monte onde si scorge il mare, miro sovente io, tua figlia Isabella, s'algun legno spalmato in quello appare, che di te padre a me doni novella. Así que en estos versos casi se divisa una suerte de agradecimiento a sus tierras por permitirle ver el mar, pero ya desde el verso 9 las cosas cambian. Dice, ch'io non veggo nel mar remo né vela, così deserto e lo infelice lito, che l'onde fenda o che la gonfi il vento. Contra fortuna allor spargo querela, e do in odio il denigrato sito, come sola cagion del mio tormento. Traduciendo, pero no puedo ver en el mar ni un remo ni una vela, tan desierto es este el triste litoral, que surca las olas o que sea inflada por el viento. Entonces contra fortuna me querello y odio el denigrado sitio, como si fuera el único motivo de mi tormento. La relación con el espacio es sumamente conflictual, pasando de ser este símbolo de esperanza a ser el solo motivo de la desesperación, sin embargo, y de la mala suerte de la poeta. Por encima del lugar geográfico, más culpable aún es la suerte, la fortuna, que ha decidido que Isabella naciera en aquel lugar y que por este motivo no pudiera llegar a la fama literaria. En el cuarto soneto encontramos por contraste otra corroboración del estrecho lazo entre sentimientos y naturaleza, cuando Isabella imagina lugares diferentes del suyo, específicamente en la zona del Senise, constituida por el río Sinni, llamado en su poesía Siri. Un río que ella define amado porque construye una llanura rica y afortunada en la cual vive la mujer que, según Isabella, hará que su vida desgraciada termine y que la llevará a coronarse de lauro, o sea, a tener éxito en su actividad de poeta. En el soneto no se hace el nombre de esta dama tan pudiente, pero se han desarrollado varias teorías en propósito. La más probable es la que la identifica con una componente de la familia Orsini, con la cual Isabella había quizás estrechado una amistad finalizada a su liberación o a la liberación de las dos.
En este caso, entonces, la naturaleza se hace generosa y se hace puente entre las dos mujeres, justo en la imagen de río que las une y regala tanta belleza a esas tierras. Es el séptimo soneto donde esta casi simbiosis sentimental se hace evidente y vertebra toda la temática poética, siendo una presencia constante y funesta para la autora. Leamos. Ecco che un'altra volta o Valle Inferna, o fiume alpestre, o ruinati sassi, o ignudi spirti di virtute e cassi, udrete il pianto e la mia doglia eterna. El poema empieza con y sí, y así que otra vez, oh terrible valle, estableciendo una conciencia de cómo se repite el sentimiento de desesperación y llamando, casi pasando lista, todos los elementos naturales a ser testigo de su dolor. De hecho, así sigue. Ogni monte udirammi, ogni caverna, ovunque io arresti, ovunque io muova i passi. Che fortuna che mai salda non stassi, cresce ognor il mio male, ognor l'eterna. Cada monte, cada cueva, donde sea que ella se pare o pase, tiene que escuchar su sufrimiento, crecer más y más en cada momento. En la parte conclusiva del soneto, la autora no solo establece un paralelismo entre sus sentimientos y el aspecto de la naturaleza que la rodea, sino que rompe esta imaginaria pared divisoria que la separa de su contexto y llama a la naturaleza a llorar con ella su miserable fin y su destino. Así que ya no hay una contraposición, una relación rehén-secuestrador, sino que Isabella busca comprensión y participación en la naturaleza misma. A pesar de lo típico que solía ser enumerar los elementos naturales, más bien como testigos de una situación sentimental, la genuinidad y la inmediatez propias de la poesía de Isabella caracterizan esta elección literaria como la enésima prueba de su aterradora soledad. En el octavo soneto, de la misma forma, es el río Siri para Isabella, que tiene que hacer testigo y eco de su dolor en todo el valle y hasta con el mismo Dios. En esta ocasión, hasta vemos como la poeta, terminando el soneto, se vuelve ella misma naturaleza a través de sus lágrimas cuando éstas llenan el río Sini. Il río habla in prima persona e dice: mi accrebber sì mentre fu viva, non con gli occhi, no, ma i fiumi di Isabella. El poema que cierra el corpus de Isabella es una canción, sin embargo, una de las tres presentes en su obra, y es una canción dedicada a la Virgen, en demostración de su ardiente y virginal fe. Leyendo este poema, la sensación es de estar frente a otra Isabella con respecto a los primeros sonetos. Una Isabella ya no tan atormentada, sino más serena en la firmeza de su fe y de su esperanza de encontrar la paz en la contemplación del divino y en especial manera de la Virgen. Eso se respira en los versos que aquí también una vez más hablan de su tierra. Per voi, grotta felice, boschi intricati e rovinati sassi, sinno veloce, chiare fonti e rivi, erbe che d'altrui passi, segnate a me vedere un che non lice, compagna son di quegli spirti divi, cor là sustanno in sempiterno vivi, e nel solare glorioso lembo della madre, del padre e del suo Dio. Spero vedermi anch'io, sgombrata tutta del terrestre nembo, e fra l'alme beate ogni mio bel pensier riporle en grembo. Gracias a vosotros, felices grutas, bosques intricados y piedras de ruinas, sino, río rápido, fuentes claras y arroyos, hierbas que nunca pude ver pisadas por pasos ajenos, compañeras son de aquellos espíritus divinos que ahora estarán eternamente vivos en la luminosa y gloriosa cercanía de la Madre, del Padre y de su Dios. Espero verme yo también completamente liberada de mi nube terrestre y entre las almas beatas, cada mi pensamiento apoyar en su regazo. La atmósfera que se respira es completamente diferente con respecto a los primeros sonetos. La naturaleza es absolutamente compañera, no enemiga, pero tampoco simple testigo, sino realmente cómplice de una intención, la de encontrar paz en la fe absoluta y casta, hasta sentirse parte de la misma naturaleza en forma de espíritu eterno.
Lo que caracteriza la manera de Isabella de mencionar y llamar en causa a su tierra es la conmoción profunda que brota de sus versos, una desesperación sólida y genuina que nos habla fundamentalmente de verdad, mucho más que de manera. Además, lo que refuerza esa percepción de estar asistiendo a algo concreto y real es la precisión geográfica, son las referencias a una naturaleza existente, casi Isabella sea una pequeña criatura existente, silvestre, que vive en esta naturaleza, que de esa naturaleza vive y encuentra sustentamiento a la vez que invisible sufrimiento. O sea, no estamos frente a una generalizada invocación a los elementos naturales visibles por todos como el sol, la luna, el mar, las estaciones, lo que es típico de la poesía de la época y del trabajo de sus contemporáneos, sino que estamos frente a una naturaleza en concreto, repleta de recuerdos, sensaciones, aspiraciones totalmente personales y auténticas, como auténtico era el sentir de Isabella y su condición social y literaria. Estos son claros indicadores de la calidad poética de Isabella, representante profunda y interesante de una época literaria en la cual las mujeres han jugado un papel rico de matices y propedéutico a cambios mucho más radicales en los siglos siguientes. Aquí se termina mi ponencia, os agradezco muchísimo la atención. Gracias.